mañana con 2 minutos. Estamos ya en el segmento de entrevistas de Radio América, la campeona del Ecuador. Estamos en el dial de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué lo recuerdo? Porque nuestro invitado estaría pues en la capital. Le agradecemos mucho su participación en este espacio. Se trata del señor Nelson Erazo. Él es el presidente del Frente Popular y vamos a conversar sobre las nuevas decisiones que han tomado todas estas centrales sindicales del país, quienes están anunciando que en forma progresiva van a iniciar una serie de movilizaciones nacionales. Señor Erazo, gracias por estar con nosotros en Radio América. Active por favor el micrófono. Bienvenido en esta mañana. Carlos, Nubia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto el poder estar con ustedes en Radio América. Agradecerles por tomar en cuenta la opinión de los diversos sectores que, frente a la situación que hoy vivimos, hemos decidido retomar la movilización en el país para enfrentar la política privatizadora del presidente Lazo y particularmente el día de hoy para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ya, señor Erazo, ¿cuándo fue que se reunieron estas centrales sindicales? ¿Quiénes más acudieron a ese llamado? Y obviamente, pues, ¿desde cuándo iniciarían o cuáles serían las acciones que planean adoptar en las próximas semanas o días? A ver, Nubia, las diferentes organizaciones que conforman el Frente Popular hemos venido activando de manera sostenida. Hace algún tiempo atrás nos declaramos en asamblea permanente y en reuniones permanentes para discutir los problemas que aquejan a los trabajadores. ¿Quiénes están dentro del Frente Popular? Obviamente la Unión Nacional de Educadores, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Coordinadora Nacional de Jubilados del Magisterio Nacional, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Juventud Revolucionaria, las organizaciones barriales agrupadas en la CUBE, los trabajadores y empleados de las universidades y escuelas politécnicas, al igual que los trabajadores de los municipios, de los consejos provinciales y de las empresas municipales. También son parte de nuestra organización las Mujeres por el Cambio. Pero estas organizaciones que acabo de describirle hemos mantenido reuniones de manera directa también con el Frente Unitario de Trabajadores, quienes en conjunto hemos decidido efectivamente retomar la movilización frente a la propuesta del presidente Lazo de insistir en sus anhelos privatizadores y que el día martes se procedió a la entrega de la ley privatizadora en el país, que no es otra cosa que entregar el recurso de los ecuatorianos a manos privadas. Cabe señalar un elemento, mi estimada Nubia y Carlos. La semana anterior iniciamos también ya acciones hacia el Ministerio del Trabajo para demandar la solución de los conflictos laborales, en donde en una actitud, por decirlo menos, cobarde del ministro del Trabajo, salió corriendo de su despacho a encerrarse en Guayaquil. Evidentemente el ministro del Trabajo, el señor Donoso, no tiene la cara para darle al movimiento obrero respuestas frente a las denuncias que siguen habiendo en ese ministerio de corrupción, pero al mismo tiempo frente al hecho de que no ha logrado ver los principales problemas y conflictos laborales por los cuales atraviesan los trabajadores. Ustedes están llamando a una movilización nacional, obviamente escalonada, que va desde menos a más. ¿Para qué fecha ustedes tienen previsto iniciar esas primeras acciones? ¿En qué ciudades se van a realizar y en qué van a consistir? A ver, Nubia y Carlos, si ustedes han seguido el tema de la acción de los movimientos sociales, se debe haber evidenciado el hecho, por ejemplo, de las jornadas importantes que también ha realizado el Magisterio Nacional en demanda de que se ponga el ejecute de la LOEI, más aún cuando se venció el plazo para que el gobierno nacional entregue los recursos para el tema del incremento en el caso de los recursos económicos para el sistema de educación y que con esto puedan efectivamente los planteles educativos reactivarse para poder ir a un reingreso a las clases presenciales de manera segura, pero también sobre la base de que los maestros requieren la equiparación salarial. Esto ocurrió ya la semana anterior. Yo quiero aquí solidarizarme con los maestros. De paso,
quienes están siendo víctimas del hostigamiento del gobierno nacional. El día sábado en la ciudad de Quito, la policía, cerca de 20 policías, intentaron ingresar a las instalaciones de la Unión Nacional de Educadores, quienes estaban reunidas en un consejo nacional para discutir el tema de los recursos que se requiere para la LOEI y el tema del incremento salarial. El día de ayer en la ciudad de Guayaquil, de igual manera, se vuelve a reactivar la policía, quienes sin que les pidan su presencia, vuelven a hacer presencia en las afueras de la Unión Nacional de Educadores Núcleo Guayaquil, lo que evidencia efectivamente la desesperación del gobierno nacional frente al crecimiento del descontento, pero sobre todo la intención de generar una psicosis en el movimiento social alrededor de que quien opina distinto, quien se organiza para luchar por sus derechos, rápidamente es persuadido o busca hacer al menos litigadas estas acciones. Por eso yo me solidarizo con el Magisterio Nacional. Pero como ustedes decían, el día jueves anterior yo había señalado estas acciones que realizamos al Ministerio del Trabajo, y en el caso del día de hoy vamos a realizar acciones en algunas ciudades del país, entre ellas Machala, Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, Loja, Cuenca, Riobamba, Ambato, Santo Domingo, Esmeraldas, Quito, Ibarra, Tulcán y Lago Agrio. Estas acciones que vamos a realizar el día de hoy son plantones a las dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para exigir el pago inmediato de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero al mismo tiempo para defender este patrimonio que le pertenece a los afiliados, a los jubilados, al Seguro Social Campesino y a todos quienes hacemos la seguridad social. Don Nelson, no vamos a permitir que el gobierno nacional pretenda entregar este patrimonio de los ecuatorianos a administraciones privadas, como lo está anunciando el presidente Lazo con la famosa comisión, que no es otra cosa que la reunión de los amigos, los neoliberales. ¿Quiénes están ahí? Una vez más, el señor Dají, causante de los gastos reservados, provocó una quiebra económica en esos años cuando fue vicepresidente y ahora quiere dar las alternativas a la seguridad. Don Nelson, buenos días, ¿cómo le va? Carlos Murrieta le saluda. Estamos dialogando a esta hora de la mañana con Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien anuncia movilizaciones, específicamente plantones que se van a desarrollar el día de hoy en varias ciudades del país en contra del gobierno nacional y específicamente en defensa de la seguridad social. Don Nelson, usted entenderá que también en el mes de marzo se ha anunciado que se van a enviar reformas a la seguridad social. Ustedes como Frente Popular, ¿han enviado alguna propuesta a la Asamblea Nacional, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Se han reunido con las autoridades del IES para entregarle las propuestas de por dónde tienen que ir las reformas? A ver, nosotros primero hemos sostenido reuniones con el presidente del Consejo Directivo del IES, con el señor Cepeda, al cual hemos señalado nuestros desacuerdos y nuestro rechazo frente a sus declaraciones, que ha señalado que la alternativa al IES es el incremento de los años de servicio, de los años de edad, y ir a una nueva fórmula de cálculo en lo que debe ser la pensión jubilar. Es decir, ahora nos dicen ya no se va a calcular de los 5 mejores años, sino va a ser el cálculo sobre los 10 mejores años. Con esto lo que buscan es disminuir la pensión jubilar de los nuevos jubilados. Pero adicionalmente a esto también han planteado el hecho de entregar la administración del IES a manos privadas, particularmente el tema de la medicina. Esto ha sido rechazado tanto por el Frente Popular como por el Frente Unitario de Trabajadores, que por 2 ocasiones nos hemos reunido con el señor Cepeda y al cual se le ha dicho que la solución a lo que hoy vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social indudablemente es el hecho de que el gobierno pague los más de 20.000 millones de dólares que le adeuda. El mismo IES está señalando o reconociendo una deuda de más de 8.000 millones de dólares, pero solo se reconoce la deuda de Moreno hacia acá. No se dice nada de los más de 7.000 millones de dólares que tiene que ver con el tiempo que dejó de aportar el Estado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como consecuencia de la aplicación de la ley
de justicia laboral, en donde se eliminó el 40%, solamente ahí son 7,000 millones más. Y si a eso les suman el bonos del Estado, se encuentran más de 10,000 millones de dólares y que no ha recibido ni un solo centavo el IES por el pago de dichos bonos, evidentemente que superamos una deuda de más de 20,000 millones de dólares. Por lo tanto, no hay crisis. Lo que existe es una iliquidez al interior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y el presidente del Consejo Directivo del IES tiene la obligación de exigir que el gobierno nacional pague la deuda que tiene con la seguridad social y evidentemente salir de esta situación. Pero adicionalmente le hemos planteado otras cosas. Fíjese usted, hoy mismo en el presupuesto general del Estado se encuentra el barril del petróleo a cerca de $57.40. En los momentos actuales hemos superado los $94 del barril de petróleo. Le hemos señalado al presidente del Consejo Directivo que sería bueno que le diga al gobierno nacional que de ese excedente petrolero al menos se destine $1 por cada barril de petróleo para pagar la deuda que tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que esos recursos pueden servir incluso para generar un fondo para la seguridad social y darle sostenibilidad hacia futuro. Nosotros hemos planteado la creación de un fondo para la seguridad social, pero adicionalmente a eso le hemos dado otra alternativa. El gobierno nacional, en su desesperación de entrar en el proceso de privatización, pretende entregar el Banco del Pacífico a manos privadas, a la banca internacional. Le hemos señalado que ese banco, que ha dejado recursos importantes para el Estado, podría ser absorbido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, que el gobierno nacional le entregue al IES como parte de pago, ¿no es cierto?, el Banco del Pacífico para que sea parte de los activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero evidentemente esto choca, mi estimado Carlos, con las intenciones del señor Augusto de la Torre, vocero del Fondo Monetario Internacional, quien ha señalado de que es necesario privatizar el IES, al igual que lo dice el señor Mauricio Pozo o como lo dice el señor Simón Cueva. Es decir, los neoliberales que van a estar en esa comisión que hoy habla el presidente Lasso, lo que buscarán es ver los mecanismos para atracar los fondos de los afiliados, de los asegurados, y evidentemente esto va a chocar en cambio con la movilización, la organización y la lucha que hemos planteado desde el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores. Ya, señor Erazo, otra parte, otros grupos fuertes que mueven también, tienen capacidad de movilización. Estamos hablando de la CONAIE por un lado y todo lo que es la costa ecuatoriana, los campesinos. Ellos han mostrado algún interés en compartir la lucha que está siguiendo el Frente Unitario de Trabajadores, o usted conoce al menos cuál es la postura de estos dos sectores ante el anuncio que ustedes han realizado. A ver, en el caso de los compañeros del campo, los trabajadores del campo, quienes son parte incluso de la seguridad social, en el caso de la Federación Única de Afiliados Social Campesino, han ratificado su participación el día de hoy y están preparando también para el 11 de marzo nuevas acciones. Es decir, la gente del campo que está siendo afectada por toda esta política gubernamental, evidentemente que está preparando también las acciones para el mes de marzo. Nosotros hemos tenido acercamientos con sectores de los arroceros, con sectores de los azucareros, con sectores que trabajan en el agro, en el caso de la provincia de El Oro, y también nos han manifestado su decisión efectivamente de ser parte de estas jornadas convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores y por parte del Frente Popular. Pero esto también está ocurriendo en la Sierra Ecuatoriana, con la gente del campo en las provincias de Chimborazo, de Cotopaxi, al igual que también con los compañeros de las provincias de Cañar y de Azuay. Es decir, vamos sumando, ¿no es cierto?, más actores que han sido afectados frente a las políticas neoliberales y que hoy buscan respuestas y soluciones a su conflictividad laboral. En el caso de la CONAIE, nosotros estamos planteando una conversación con nuestro compañero Leonidas Issa, tomando en cuenta de que la CONAIE también tiene resoluciones de activar una vez más la movilización para defender los intereses del pueblo ecuatoriano.
El día martes, el presidente Lasso acabó de entregar, ¿no es cierto?, esta propuesta que él denomina de inversiones, la ley de inversiones, que no es otra cosa que la ley privatizadora. Y ante esa propuesta de discutir esa ley, los distintos sectores sociales nos estamos reactivando para empezar las movilizaciones en el mes de marzo. Pero también frente a lo que tú decías, Carlos, el hecho de que anuncian para el mes de marzo entrar reformas, ¿no es cierto?, a la seguridad social, y también lo que han anunciado las reformas en tema a materia laboral. Frente a estos aspectos es que los distintos actores sociales retomamos con fuerza, y hay otras organizaciones que no son parte del Frente Unitario, pero que están dentro del tema laboral, que han señalado su hecho de participar en estas jornadas establecidas desde el Frente Popular y el Frente Unitario de Trabajadores para el mes de marzo continuar defendiendo los intereses de los distintos actores sociales. Ahora, don Nelson, los colectivos de mujeres. Una última pregunta, don Nelson, en aras del tiempo. Usted, en el marco de todas sus declaraciones, la postura del Frente Popular es bastante clara, ¿no?, respecto a las reformas laborales, reformas a la seguridad social. Pero usted mencionó que no estaban de acuerdo recurrir al sector privado para resolver el déficit o la ausencia de medicamentos en los hospitales del IES, de la seguridad social. ¿Por qué se oponen a esta propuesta del Ejecutivo de entregar medicamentos a través de las farmacias del sector privado? Porque esa no es la solución, Carlos. Fíjate qué pasó con el tema de salud. Ocurre que con la transferencia del sistema de salud del IES, por ejemplo, a la clínica privada, los grandes beneficiados han sido las clínicas privadas. Más de 5,000 millones de dólares que ha tenido que pagar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las empresas privadas. Lo que hoy estamos planteando es la necesidad que el Estado conforme su propia empresa farmacéutica para que pueda ser abastecido no solamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino incluso los hospitales del sector público. Evidentemente que aquí lo que quieren entrar es en mecanismos en los cuales se garantizan nuevas ganancias para las farmacias privadas. Más aún, cuando el costo va a ser mucho más elevado, mi estimado Carlos, porque una cosa es comprar en lotes bien grandes, ¿no es cierto?, de medicamentos, en donde los precios disminuyen, y otra cosa es que el IES tenga que pagar de acuerdo a las recetas que se está entregando a las empresas privadas. Entonces, el gran perjudicado en esto va a ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que se debe mejorar es la atención, se debe mejorar el sistema de salud y el sistema en el cual los pacientes puedan acceder a una medicina de calidad. Y en eso efectivamente hay otras soluciones y no las que hoy está llegando a acuerdos a espaldas de los afiliados, de los asegurados, ¿no es cierto?, el presidente del Consejo Directivo del IES y el gobierno nacional. Ok, 7 de la mañana en punto. Le agradecemos mucho la participación al señor Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, quien está anunciándonos que a partir de hoy día comienzan a reactivarse una serie de acciones en contra del gobierno nacional. Muchísimas gracias, señor Erazo, y esperamos contar con su participación apenas la noticia lo amerite. Gracias, buen día. Gracias, Nubia, gracias, Carlos, un gusto como siempre, muy amable. Gracias, don Nelson. Buenos días, 7:20. Enseguida regresamos.